Tengo 79 años. Mi hija me visitó la semana pasada. Trajo comestibles, reorganizó los armarios de mi cocina para lo que ella llamó eficiencia, y cuando se fue me dio esa mirada. ¿Sabes cuál? Pura compasión, como si fuera una casa triste y vacía. Eso fue la gota que colmó el vaso. La gente ve mi soledad y piensa que es vacío. No ven la libertad por la que luché. Honestamente, me tomó demasiado tiempo luchar por ello. Aquí está mi confesión. Mi mayor arrepentimiento no es haber perdido a mi esposa, Linda. Es que pasé los 2 primeros años después de su muerte tratando de reconstruir una versión de mi antigua vida, solo para hacer que los demás se sintieran cómodos. Actué para ellos. Les dejé convertirme en un proyecto. Y perdí 2 años enteros por eso. Déjame contarte lo que pasó. Comenzó la semana después del funeral. La casa en Brookside estaba tan tranquila. Era una tranquilidad pesada, física. Mi hijo David vino con una caja de herramientas, pero no estaba arreglando una fuga. Instaló un sistema de alerta médica. Me mostró el botón. Por si acaso, papá. Mi hija, Sara, tomó mi teléfono. Configuró un calendario digital compartido. Así todos sabemos tus citas, dijo. Les dejé hacerlo. Me quedé allí y les dejé. Verás, pensé que su actividad frenética era un puente. La única forma de volver a algo normal para ellos. Pensé que si simplemente seguía el juego, su preocupación se aliviaría. Así que me convertí en actor. Interpreté afligido, pero sobrellevando. Y esa actuación creó una rutina. Las cenas del domingo en mi casa se convirtieron en la nueva norma. 6 meses después, quemé un asado. Estaba demasiado tranquilo en la cocina, me distraje. La alarma de humo sonó. Cuando mis hijos entraron, no les importó el asado. Intercambiaron esta mirada, una mirada silenciosa y llena de pánico. Decía, no puede manejarlo. Lo vi y me avergonzó. ¿Sabes qué hice? Empecé a hacer comidas más simples, pasta, cazuelas, nada que pudiera quemarse. Reduje mi vida justo en ese momento para ajustarme a sus expectativas. Me hice más pequeño y las cosas que amaba se convirtieron en tareas para ellos. Mi nieto, Jake, tiene 16 años. Le asignaron llevarme a pescar. Mi aventura, mi consuelo en el lago Oneida. Se sentó en el bote con su teléfono todo el tiempo. Aburrido. Estaba cuidando a abuelo. Ni siquiera lancé una línea. Simplemente me senté allí, sintiéndome como un deber. Un ítem en la lista de verificación de otra persona. Estaba enojado, muy enojado. Pero el verdadero objetivo de esa ira era yo, por dejar que sucediera. Eso hirvió durante meses. Luego, una noche, alrededor de 23 meses después de que Linda se fue, estaba escribiendo en mi diario, solo una lista de cosas por hacer. Miré lo que había escrito. Llamar a Sara sobre el fontanero. Preguntar a David sobre la limpieza de canalones. Recordar a Sara sobre el cardiólogo. Toda mi lista eran delegaciones. Instrucciones para que otras personas hicieran cosas por mí. No había tomado una decisión real sobre mi propia casa en meses. Linda y yo construimos esta vida, esta casa, y estaba dejando que se convirtiera en un museo,
curado por mis hijos. Esa fue la crisis, un aumento de claridad. Tenía que parar. Al día siguiente, el chico de los canalones devolvió la llamada. Normalmente habría llamado a David. En su lugar, lo programé yo mismo. Cuando Sara llamó más tarde sobre una cita médica en el calendario compartido, dije, yo me encargo, conduciré yo mismo. El silencio en la línea era denso. Era shock. No era rebelión. Era una declaración. Decirlo era una cosa, probarlo era otra. Tenía que recuperar mi propia vida. Así que reservé un charter de pesca en solitario. Solo yo, sin niñera. Estaba en ese lago y atrapé un pez boca de pequeña, un luchador. Y no llamé a nadie para decírselo. Ese momento era mío. Luego saqué mi vieja guitarra del armario. Empecé a tocar. Ahora soy malo en eso. Mis dedos están rígidos. Pero toco fuerte, a las 10 veros menos, porque puedo. El espacio que Linda dejó no estaba destinado a ser llenado con ecos de nuestra antigua vida. Estaba destinado a mi propio sonido. Las llamadas comenzaron a cambiar. Menos de «¿Qué necesitas, papá?» y más de «¿Qué hiciste hoy, papá?» Tenía historias, los peces, la terrible progresión de acordes. Me uní a un grupo de escritura en línea. Las historias comenzaron a fluir de nuevo. La compasión en sus ojos comenzó a desvanecerse. Fue reemplazada por curiosidad. Estaban empezando a ver a mí, no a su proyecto. Lo que nos lleva de vuelta a la semana pasada. Mi hija Sara en mi puerta, con sus bolsas de compras y esa expresión en su rostro, la gota que colmó el vaso. Pero esta vez estaba listo. Vi la compasión y sonreí. Dije, para, entra, déjame mostrarte lo que he construido. Le mostré mi diario, lleno de ideas para historias, no de tareas. Le toqué mi torpe riff de guitarra. Le hablé sobre el bajo. Su compasión se desvaneció. Se convirtió en reconocimiento. Finalmente me vio. Esto es lo que entiendo ahora. La libertad no es la ausencia de familia. Es la presencia de tu propia agencia. Cuidar no es controlar. Tu trabajo no es hacer que la preocupación de tus hijos desaparezca. Es vivir de tal manera que su preocupación tenga que alcanzar tu realidad. Compra los productos equivocados. Haz el viaje. Comete errores en tus impuestos y descubre cómo solucionarlo tú mismo. Demuestra tu competencia primero a ti. Tengo 79 años. Vivo solo. Pero no estoy solo. Soy libre. Y si estás en un lugar similar, todavía tienes tiempo. Eso es lo que quiero que entiendas. No ha terminado. Mi historia no es una tragedia, es un manual, una guía sobre cómo recuperar tu vida. Así que empecé pequeño. El tipo de la alcantarilla fue la primera prueba. Luego, dejé la aplicación de calendario compartido sin tocar. Cuando Sara enviaba un mensaje de texto, papá, tu cita con el cardiólogo es mañana a las 10, yo respondía, lo sé, estaré allí. Solo eso, sin explicaciones. Se sentía extraño, ¿sabes? Como si fuera grosero, pero no lo era. Solo estaba afirmando un hecho, mi hecho.
La verdadera prueba llegó con la entrega de comestibles. Sara la había organizado durante la pandemia y simplemente nunca la detuvo. Cada martes llegaba una caja. Siempre contenía las cosas adecuadas, cosas saludables, pero no eran mis cosas. Un martes dejé la caja en el porche. Me subí a mi coche. Sí, todavía conduzco, con mucho cuidado, y fui al mercado yo misma. Recorrí los pasillos, compré un filete, una sola patata y un limón. Y compré una caja de cereales azucarados que no había comido desde que los niños eran pequeños, porque lo quería. Esa noche cociné mal ese filete. Lo cociné demasiado. Lo comí sola en la mesa con mis cereales crujientes de postre, y fue una victoria. Una victoria tranquila y tonta. Pero los pasatiempos, eso era el corazón de todo. Tenía que reclamarlos para mí, no como una actuación para una audiencia. La pesca fue lo primero. Reservar ese charter se sintió como una rebelión. El joven capitán seguía llamándome señor y preguntando si estaba cómodo. Finalmente le dije, «Hijo, he estado pescando en estas aguas desde antes de que nacieras. Solo apunta el barco». Se rió, y cuando atrapó esa lubina, la pelea lo fue todo. Era yo contra el pez, nadie mirando, nadie a quien impresionar. Lo solté. No tomé una foto. Ese momento existió solo para mí. Era mío. La escritura era más difícil. Linda siempre fue mi primera lectora. Se sentaba en ese sillón, el que estaba junto a la ventana, y hacía anotaciones en el margen con un bolígrafo rojo. Caritas sonrientes para las partes que le gustaban. Después de que se fue, no podía mirar una página en blanco. Se sentía como hablar con un vacío. Unirme a ese grupo en línea era aterrador. Eran desconocidos. Publiqué un breve texto, solo un recuerdo sobre enseñar a David a montar en bicicleta en nuestra calle en Brookside. Mis manos temblaban. Al día siguiente había comentarios. Una mujer de Florida escribió, «Me hiciste oler las hojas de otoño». Alguien más dijo, «Escuché el choque de esa bicicleta en mis huesos». No eran Linda, pero eran lectores. Mis palabras volvían a salir al mundo. Empecé a escribir para ellos y al hacerlo, empecé a escribir para mí. La música era la declaración más ruidosa. Esa vieja guitarra había estado en el armario durante una década. Mis dedos están rígidos por la artritis. Los acordes son desordenados. Pero a las 10 de la noche, en esta casa que poseo, puedo hacer tanto ruido como quiera. Toco viejas canciones folclóricas que a Linda le encantaban. Toco un rock and roll terrible. No sueno bien, pero sueno vivo. El ruido llena el espacio. Es mi ruido. Poco a poco, la dinámica cambió. No fue de la noche a la mañana. David llamó un sábado, con la voz tensa. «El sistema de alerta envió una señal de batería baja, papá. Necesitas cambiar la batería de la unidad base». Antes, habría dicho, «¿Puedes venir a hacerlo?». Esta vez dije, «Está bien, muéstrame cómo por teléfono». Comenzó a explicar, luego se detuvo. «¿Sabes qué? Te enviaré un enlace a un vídeo. Es más fácil». Lo envió. Lo vi. Cambié la batería.
Le envié un mensaje de texto con una foto de la nueva batería instalada con un pulgar hacia arriba. Él respondió. Ese pulgar hacia arriba fue una obra maestra. Era él dejándolo ir. Sara era más dura. Su preocupación era su lenguaje del amor. Ella llamaba y podía escuchar la lista de verificación en su voz. Medicamento, comida, estado de ánimo. Empecé a responder con historias en lugar de informes de estado. Hoy escribí un fragmento divertido sobre un pescador gruñón que me recuerda a tu tío Carl. O intenté tocar House of the Rising Sun y el gato salió de la habitación. Podía escuchar su risa al otro lado de la línea. Las preguntas se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones se alargaron. Luego, Jake, mi nieto, el que estaba aburrido en el barco, me envió un meme. Uno divertido sobre la pesca. Luego preguntó, «¿De verdad, abuelo, cuál es el mejor lugar en el lago Oneida en primavera?» Se lo dije. Le di mis coordenadas secretas. Él respondió, «Genial, quizás podamos ir algún día, sin nuestros teléfonos». Ese quizás lo era todo. Era una invitación, no una tarea. Estaba construyendo una nueva vida, ladrillo a ladrillo, y el plano era mío. La compasión en sus ojos, esa mirada que se sentía como un peso en mi pecho, comenzó a disolverse. Fue reemplazada por algo más. Curiosidad, tal vez. Respeto. Estaban esperando a ver qué haría a continuación. Y por primera vez en años, yo también. Y por primera vez en años, yo también. Pero ¿sabes lo que dicen sobre construir algo nuevo? Tienes que mirar la antigua base, realmente mirarla. Y la mía estaba agrietada. Sucedió un martes ordinario. La casa estaba tranquila. Se suponía que debía estar en la videollamada de mi grupo de escritura, pero había hecho clic en salir de la reunión antes de tiempo. Simplemente me senté allí, en mi silla, la silla de Linda junto a la ventana, y miré a mi alrededor, a las paredes que pintamos, a las estanterías que construimos, al silencio que había dejado volverse tan ruidoso. Y pensé en la última vez que la vi. Realmente la vi, no como mi paciente, sino como mi esposa. Estaba en la habitación del hospicio, un tipo diferente de silencio. Ella era tan pequeña en esa cama. El cáncer había llevado todo menos sus ojos. Esos nunca cambiaron. Yo estaba ocupándome de su manta, ajustando el tubo de su oxígeno, haciendo algo, cualquier cosa, porque simplemente estar allí sentada se sentía como rendirse. Ella extendió la mano. Su mano era tan ligera, como un pájaro aterrizando sobre la mía. Tuvo que reunir su aliento durante un largo momento. Luego lo dijo. «Has sido un tan buen esposo, Andrew». Lo decía en serio. Con cada fragmento destrozado de ella, lo decía en serio. Era un regalo, el último regalo real que tenía para dar. Y eso me destruyó. Sonreí, le apreté la mano. Dije, «Te quiero, Linda». Todo lo correcto. Pero por dentro me estaba desmoronando, porque en ese momento me di cuenta de lo que ella había visto durante meses, quizás años. Ella había visto al cuidador, al gerente, al hombre que hacía hojas de cálculo para su medicación e investigaba ensayos clínicos y nunca, jamás,
Lloraba frente a ella. Ella vio la perfecta y diligente representación del amor, pero no estoy seguro de que viera al hombre que se estaba ahogando, al que estaba tan aterrorizado por el silencio que venía, que llenaba cada segundo con tareas, al que la amaba tan desesperadamente que pensaba que tenía que ganárselo cada día hasta el final. Estaba tan ocupado demostrando que era un buen esposo que olvidé, en esos últimos meses, ser simplemente su Andrew. Simplemente sentarme y tomar su mano sin una agenda. Decir, tengo miedo, en lugar de, lo tengo bajo control. Salí de esa habitación. Caminé por el pasillo estéril. Llegué al aparcamiento y entonces me rompí. Me senté en mi coche, el mismo coche que conduzco ahora, y sollocé. Sollozos feos y convulsivos que venían de un lugar que no sabía que tenía. No era solo duelo por ella, era duelo por mí, por nosotros, por el tiempo que había perdido siendo el fuerte. Esa fue la grieta, la que pasé 2 años tratando de cubrir, dejando que mis hijos me manejaran. Si no podía manejar mi propio duelo, mi propio miedo, entonces seguramente no podría manejar una casa, ¿verdad? Seguramente necesitaba sus calendarios y sus entregas de supermercado. Convertí mi impotencia en un estilo de vida y lo llamé dejarlos ayudar. Pero ese martes, sentado solo, vi la verdad. No los había dejado ayudar. Me había estado escondiendo, usando su preocupación como una manta. Si era su proyecto, entonces no tenía que enfrentar la vacía y aterradora pregunta, ¿quién era yo sin ella? La respuesta estaba en esa lista de revistas. Llama a Sara, pregunta a David. Ya no era el gerente de proyecto de nadie. Me había convertido en el cliente, el necesitado. Y la peor parte, me lo había hecho a mí mismo. Les enseñé cómo tratarme. Con cada sí, por favor, y cada no estoy seguro, ¿qué piensas? Fui desgastando al hombre que conocían, al hombre que yo conocía. Pensé en el viaje de pesca con Jake. Su aburrimiento no era culpa suya, era mía. Me había presentado como una obligación, una cosa frágil que necesitaba ser acompañada. Había tomado algo que amaba y lo había convertido en una tarea para alguien más. Maté la alegría en ello, para los dos. Y el asado quemado. Dios, el asado quemado. Esa expresión en sus rostros. Me di cuenta entonces de que no era solo el pánico que no podía manejar, era decepción. Estaban viendo al padre fuerte y capaz que conocían, el gerente de marketing que daba presentaciones, el tipo que les enseñó a montar en bicicleta y a arreglar grifos que gotean. Estaban viéndolo desvanecerse y estaban luchando por construir una versión nueva, más pequeña y más segura de mí para encajar en esta nueva, más pequeña y más triste vida. Les dejé hacerlo, porque era más fácil que construir algo nuevo yo mismo. Ese fue el peso de todo. Ese martes ya no era ira, era vergüenza, una vergüenza profunda y fría. Le había deshonrado, me había deshonrado a mí mismo. Las últimas palabras de Linda para mí fueron un agradecimiento por una actuación, y mi primer acto sin ella fue seguir actuando, para una audiencia diferente. Me senté en su silla hasta que el sol se movió por el suelo. No escribí, no toqué música.
Simplemente me senté con los escombros. El silencio ya no era pesado, era acusador. Este fue el costo. 2 años. 2 años de mi vida salvaje y preciosa, perdidos, gastados en una sala de espera que yo mismo había creado. Me perdí amaneceres, me perdí historias, me perdí el simple placer de comprar el cereal equivocado. Intercambié mi autonomía por su aprobación y no obtuve ninguna. La grieta en los cimientos no fue por perderla, fue por abandonarme a mí mismo en el momento en que ella se fue. Finalmente me levanté. Mis rodillas dolían, mi corazón dolía más. Caminé hacia el armario y saqué mi vieja caja de aparejos. La abrí. Los cebos estaban polvorientos. La línea era vieja, pero era mía. Miré mi estuche de guitarra en la esquina. Luego miré mi teléfono, oscuro sobre la mesa. Fue entonces cuando supe. La actuación había terminado. La actuación había terminado. Dejé la caja de aparejos, tomé mi teléfono y empecé a vivir mi vida. No la que ellos pensaban que debería tener, no la triste secuela de la vida que había compartido con Linda, sino una nueva, la mía. Aquí está lo que aprendí en ese año de recuperar el control. Y desearía haberlo aprendido antes. La libertad no se trata de estar solo, se trata de estar a cargo. Durante 2 años dejé que mi amor por mis hijos y su amor por mí se convirtieran en un guión donde yo era el personaje indefenso y ellos eran los directores. Tenía tanto miedo de añadir a su carga, de ser un problema, que me convertí en el mayor problema de todos, un proyecto que necesitaba gestión constante. El asado quemado, el viaje de pesca con Jake, esa lista de delegaciones, no eran señales de mi declive, eran síntomas de mi rendición. Estaba equivocado. Pensé que al ser complaciente les estaba dando paz. Todo lo que les estaba dando era un trabajo a tiempo completo y un corazón lleno de temor. Pensé que al encogerme, estaba haciendo espacio para que se sintieran útiles. Solo les estaba enseñando a verme como pequeño. Cuidar no es controlar. Y amar no es una estrategia de gestión. Mis hijos, Sara y David, me aman. Me amaron cuando estaba gestionando campañas de marketing y cuando estaba manejando la enfermedad de su madre. Simplemente no sabían cómo amar al hombre en la casa vacía, y yo no sabía cómo mostrárselo. Así que caímos en el patrón más fácil y trágico: gerente y cliente. Me convertí en la cuenta más importante y más frágil que jamás habían manejado. La lección es esta: tu trabajo no es hacer que la preocupación de tus hijos desaparezca. No puedes. Su preocupación es su amor, y no tienes derecho a dictar cómo se siente eso. Tu trabajo es vivir de manera tan auténtica, tan audaz en tu propia vida, que su preocupación tenga que confrontar una nueva realidad. Tiene que luchar con la evidencia de tu capacidad. Tienes que mostrarles, no decirles. Tienes que dejar que se sorprendan. Así que aquí está mi consejo directo para ti. Si estás en esa silla mirando una lista de las tareas de otra persona para tu vida, comienza con una cosa, solo una. Esta semana, haz algo deliberadamente, alegremente, incompetente. Compra el corte de carne equivocado y trata de cocinarlo de todos modos.
Toma una ruta nueva hacia la tienda y pierde gloriosamente el rumbo. Di, lo tengo, ante una simple oferta de ayuda, y luego realmente tenlo. Demuestra tu competencia a ti mismo primero. La confianza vendrá después. Recupera tus pasatiempos, pero recupéralos en tus propios términos. No lo hagas para mostrar. Hazlo por el silencio o el ruido que tú necesitas. Toco la guitarra mal a las 10 de la noche, no para demostrar que soy vibrante, sino porque el sonido llena la casa de mí. Escribo historias no para dejar un legado, sino porque el acto de crear me hace sentir vivo en el presente. Pesco solo, no para estar solitario, sino para recordar que aún puedo encontrar paz dentro de mí. Aún tienes tiempo. Yo perdí 2 años. No tienes que perder ni un solo día más. No será fácil. Habrá resistencia. La cara de Sara cuando rechacé esas compras fue confusión, luego dolor. Tuve que decir suavemente, no es que no lo aprecie, es que necesito hacer esto por mí mismo. Tomó repetición, tomó consistencia, pero poco a poco la dinámica cambió. Las llamadas se convirtieron en conversaciones. Las visitas se centraron en la conexión, no en la inspección. Jake preguntando sobre mis lugares de pesca. Eso fue una puerta abriéndose. Pasé a través de ella. Este canal está lleno de historias como la mía, no sobre finales, sino sobre comienzos inesperados. Si lo que he compartido hoy resuena contigo, si ves tu propia vida o la vida de alguien a quien amas en mi historia, entonces presiona ese botón de suscripción. Toca la campana. Hay más voces aquí, más sabiduría ganada con esfuerzo, de personas que han aprendido que la vida no se acaba hasta que tú decides que lo está. Deja un comentario abajo. Dime, ¿cuál es la única cosa que vas a reclamar para ti esta semana? ¿Cuál es tu versión de mi viaje de pesca en solitario? Animémonos unos a otros. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, un padre, un amigo, alguien que se está retirando cuando podría estar avanzando, comparte este video con ellos. A veces, lo más amable que podemos hacer es ofrecer una nueva perspectiva. Si tienes una historia propia, una lección aprendida más tarde en la vida que podría iluminar el camino para alguien más, hay un enlace en la descripción para compartirla. Tu experiencia importa. Tu libertad vale la pena luchar por ella. Y finalmente, un libro que me ayudó a enmarcar todo esto es El regalo de los años, de Joan Chittister. No se trata de envejecer con gracia, se trata de envejecer auténticamente. Lo he enlazado abajo. Soy Andrew Walker. Tengo 79 años. Vivo solo en la casa que Linda y yo construimos en Brookside. Mi vida tiene un sonido diferente ahora. Es el rasguño de mi pluma, el tintineo de una cuerda de guitarra, el suave golpe del agua contra un barco. No es un eco, es mi propia voz. Deja de sentir pena por mí. No estoy solo. Soy libre. Y esa libertad es el último y más grande regalo que puedo darme a mí mismo y a la familia que me ama. Ve a reclamar la tuya.